El crecimiento del señor Madrigal, Virgilio Piñera. Si el señor Madrigal comenzó un crecimiento a los 80 años, no deberá pensarse en un crecimiento físico. A tal edad puede decirse propiamente que se decrece. El cuerpo se va encorvando como si tirara hacia la tierra. A la osamenta, cuyos 108 huesos permanecen bajo la carne desde aquella época remota en que apenas si lo eran en el claustro materno, no podríamos ponerle un gato que la alzara con la misma facilidad con que éste alza el chasis de un auto. Esos huesos, crecidos hasta su extrema magnitud, irán decreciendo y se harán polvo. Pulvis sum et pulvis reverteris. El señor Madrigal, que por implacable ley biológica estaba en ese caso, iniciaba otro modo de crecimiento. En su organismo, ya en total decadencia, en vías de descomposición y finalmente de putrefacción, algo se había engendrado, y de acuerdo con todo proceso de gestación, tenía forzosamente que crecer. El señor Madrigal estaba, para expresarnos en términos de ginecología, embarazado. Sin muchas luces, distaba de ser un hombre de talento. Alcanzaba a percatarse, sin embargo, de que en términos de obstetricia no podría engendrar una criatura, y se sonreía irónicamente al pensar que de haberles confiado su caso a los amigos, estos, a su vez, se burlarían despiadadamente y lo tildarían de caso típico de caquexia en grado avanzado. La primera manifestación de este embarazo, al que tendremos que acomodar con la connotación de inefable, porque si bien es verdad que era inefable en tanto que el señor Madrigal no podía engendrar nada de nada, no es menos cierto que no lo era en el sentido de que en su ser, perfectamente embarazado, nacería y crecería algo que bullía en sus entrañas. Tuvo lugar a las 6 de la tarde, hora en que como precisión cronométrica tomaba como único alimento un vaso de leche. Era todo un ritual. El señor Madrigal, entre otras exquisiteces, excluía el sibaritismo, pero por reminiscencia de la niñez o preferencia de la dieta láctea, le gustaba la leche y daba la dichosa casualidad de que este gusto venía en su ayuda para que la dieta impuesta no constituyera un tormento a sus 80 años. Al acercar el vaso de leche a los labios, le vino un profundo desaliento. Sintió que ejecutar la acción comportaba el mismo esfuerzo que levantar, por ejemplo, 100 libras. Al mismo tiempo, esa acción penosa de por sí iba acompañada de una punzante sensación de inutilidad. El vaso, ahora transmutado en peso excesivo, era la representación visible de lo superfluo, y en consecuencia, lo superfluo venía a ser su proyección anímica. Esta relación vaso-inutilidad, al gestarse en su mente, le avisaba que comenzaba un crecimiento, el suyo, y que esa suerte de feto se desarrollaría plenamente hasta configurar una suerte de criatura. Apuró el contenido del vaso a grandes sorbos, como el que apura un medicamento desagradable. La delectación de media hora se redujo a segundos. Esta leche, de los pocos placeres que le quedaban, tanto sensuales como espirituales, dejaba de ser leche. Aun siendo el mismo alimento que tomara del pecho de su madre con escandalosa glotonería de lactante, ahora, y por el hecho de ser un ingrediente de su crecimiento, era como plomo derretido que le pasara por la garganta. En una ocasión en que la lluvia me retuvo en su casa, tras haber agotado el rosario de lamentaciones sobre sus achaques, rosario que todo anciano desgrana en presencia de un joven, el señor Madrigal me contó con voz susurrante todo lo que antecede y añadió: algo dentro de mí crece como un feto. Un poco por no contradecirlo y un poco por piedad, pregunté: ¿qué es lo que tiene dentro? Si lo supiera. Y suspiró hondo. ¿Qué dice el médico? ¿Cuál?
¿El de almas? El del cuerpo nada puede hacer por mí. Volvió a suspirar y como riéndose a una terrible evidencia, pero ni siquiera el de almas, agregó. Insistí tontamente. Vea al psiquiatra. Al psiquiatra uno va de joven para que nos arregle la vida pasada, la presente y hasta la futura. Pero a mi edad el psiquiatra no puede arreglarme mi futura muerte. Rompió a reír ruidosamente. Era una risa hilarante con mucho de convulsa y de la cual las palabras saltaban como gotas de agua en manteca caliente. Mi futura muerte. ¿A quién sino a mí, grandísimo idiota, se le ocurre hablar de futuro? Mi muerte es presente, a la mano. Confieso que fui cruel, pero dije, si algo crece en su ser, ese algo es puro y simplemente futuro. Se equivoca. Lo que crece en mí, en mi ser, no es una vida nueva. ¿Y qué entonces? Pregunté harto, irritado por tanto discurrir bizantino. Con un dejo melancólico respondió, lo sabremos en el momento del parto. Al año de nuestro encuentro, como era de esperar, sus achaques se habían acentuado. Llegó a un grado de extrema delgadez, la carne reducida a la sola piel parecía incrustada en sus huesos. En lo que se refiere al ánimo, su reminiscencia, nutridas por las avalanchas de recuerdos de una larga vida, se había marchado de su cabeza dejándola vacía del todo. Su desánimo se agravó cuando una tarde, al tomar el vaso de leche de rigor, advirtió que ya no era el líquido blanco opaco nutritivo, sino la ilusión de la vida. La leche, despojada de toda corporeidad, se hacía a su vez tiempo consumido y por tanto muerte. Entonces pensó que le quedaba muy poco, y este pensamiento se hizo todavía más consciente cuando al sacar la cabeza por la ventana como aquel que está en trance de morir sofocado, vio la luna, y casi se preguntó qué estaba viendo. Sabía que sus ojos miraban por millonésima vez el satélite de la Tierra, pero al mismo tiempo, por una progresiva desvitalización, la luna se le antojaba una ilusión de sus sentidos. En lo adelante, no podía, como probablemente hacían los demás, asociarla a su vida o poner sus plantas en ella como astronauta. Efectuó en ese momento la operación inversa a la que todo niño realiza. Fue despoblando el mundo hasta dejarlo vacío, sumido en silencio pavoroso. Ya no había respuesta para las preguntas, puesto que las preguntas sobraban. De pronto, como a un náufrago, le vino a la mente la única pregunta de que aún disponía. ¿Qué es lo que crece dentro de mí? Y justamente cuando la formulaba, comenzaron los dolores de un singular alumbramiento. Tuvo un parto feliz, 2 o 3 boqueadas y el estertor final. Lo mismo que el recién nacido en su cuna, un cadáver, producto acabado del crecimiento del señor Madrigal, yacía en la cama. Y si bien de su boca no salían vagidos, la nueva criatura se hacía anunciar por el pertinaz zumbido de una mosca.